La muerte tiene un silencio particular. Es un vacío que se siente en el aire, un peso invisible que oprime el pecho. Yo lo conocí de cerca, demasiado cerca. Estaba rodeado de llanto, de gritos apagados, de ese murmullo que los vivos usan para acompañar a los muertos. Había partido y, sin embargo, algo aún me retenía en un rincón oculto del tiempo. Podía escuchar las voces de mi familia, sus sollozos desesperados. El aire en mi tumba era pesado, el olor de la piedra húmeda y la tela que cubría mi rostro era lo único que me envolvía. Allí, atrapado en la frontera entre la vida y la eternidad, me preguntaba si todo había terminado. ¿Era este el fin que nadie puede evitar? En medio de esa oscuridad, algo ocurrió. Una voz poderosa, una voz que no era humana, atravesó las sombras donde yo me encontraba. No era un eco, no era un recuerdo, era una orden, firme, clara, inconfundible. Una voz que incluso la muerte tuvo que obedecer. «Lázaro, sal fuera», retumbó en cada rincón de mi ser. No fueron palabras dirigidas a un cadáver, sino a mí, a mi alma aún consciente en aquel umbral misterioso. Y lo imposible sucedió. Mis pulmones se llenaron de aire, mi corazón se sacudió con un golpe violento, y mis ojos cegados por las vendas comenzaron a percibir la luz. Ese instante cambió todo. La muerte no tuvo más poder. Aquel que había sido sellado en una tumba 4 días, volvió a caminar entre los vivos. No por fuerza propia, no por un remedio humano, sino por el poder de una voz que transforma imposibles en milagros. Y así comienza mi relato. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la muerte parece definitiva y de repente todo cambia? La historia que estás por escuchar no es un cuento ni una fábula. Es un testimonio que ha atravesado siglos y que sigue estremeciendo corazones en cada rincón del mundo. La resurrección de Lázaro no es solo un milagro, es la evidencia de que cuando Dios habla, incluso la muerte se inclina en silencio. Este relato no busca solamente narrar un hecho del pasado, busca sumergirte en los detalles, en la atmósfera de angustia, en la voz que quebró la oscuridad y en el asombro de una multitud que fue testigo de lo imposible. Te invito a cerrar los ojos, abrir tu corazón y dejarte llevar como si hubieras estado allí, de pie junto a la tumba, esperando lo que parecía no llegar jamás. En este canal, Relatos de Fe, damos vida a las historias de la Biblia y a testimonios que nos recuerdan que los milagros no son meros recuerdos, sino semillas de esperanza que aún germinan en nuestras vidas. Cada palabra, cada imagen y cada emoción en esta narración están pensadas para inspirar tu fe y renovar tu confianza en que lo sobrenatural sigue siendo real. Antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si este mensaje toca tu corazón, apóyanos con un me gusta. Tu interacción es lo que permite que más personas puedan escuchar estas historias de esperanza y poder divino. Y ahora te lanzo un desafío especial. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás acompañando. Queremos conocerte, saber hasta dónde llega este mensaje y construir una red de fe que une naciones. ¿Estás listo? Entonces, acompáñame en este viaje donde la muerte tuvo que rendirse ante una sola voz. Todo comenzó de manera tan sutil que nadie imaginó lo que estaba por venir. Una fiebre repentina me envolvió una tarde cualquiera, mientras estaba en casa junto a mis hermanas, Marta y María. Al principio pensamos que era algo pasajero, un malestar más de los que llegan y se van con el descanso. Sin embargo, aquella fiebre no cedía y mi cuerpo comenzó a debilitarse cada día más. Mis hermanas, preocupadas, no dejaron de atenderme. Traían paños húmedos para mi frente, oraban en silencio y buscaban cada remedio conocido en Betania.
pero nada parecía detener el avance de esa enfermedad invisible que me estaba consumiendo por dentro. Yo veía en sus ojos el miedo que intentaban ocultar, un temor que poco a poco se hacía imposible de disimular. El nombre de Jesús resonó en nuestra mente como la única esperanza. Él había estado en nuestra casa muchas veces, compartiendo palabras que daban vida, realizando milagros que nadie podía negar. Marta decidió enviar un mensaje urgente. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Sabíamos que si él llegaba, todo podía cambiar. La espera se hizo larga. Cada día que pasaba, mi fuerza se desvanecía como arena entre los dedos. Escuchaba los murmullos de mi familia y de los vecinos que venían a visitarnos. Algunos se mostraban compasivos, otros murmuraban en voz baja que quizás no sobreviviría. Yo me aferraba a la esperanza de escuchar los pasos de Jesús entrando por la puerta. María pasaba horas a mi lado, sosteniendo mi mano, susurrándome que resistiera un poco más. Marta, con su carácter fuerte, intentaba no derrumbarse, pero la veía salir al patio y llorar en silencio. Mis hermanas sabían que la respuesta estaba en camino, pero la sombra de la incertidumbre crecía cada vez más. Hubo un momento en que sentí que mi alma estaba a punto de desprenderse. Mis pulmones buscaban aire y no lo encontraban. Mis ojos apenas podían mantenerse abiertos. Y aún así, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Por qué Jesús no llegaba? Él sanaba multitudes, devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos. ¿Por qué tardaba en venir por mí? Los días se volvieron confusos. Entre la fiebre, el cansancio y el dolor no distinguía las horas. Me parecía escuchar voces lejanas, como ecos que venían de otro mundo. La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba ante mí. En el fondo, presentía que el final estaba más cerca de lo que todos queríamos aceptar. Mis hermanas, sin embargo, no dejaron de creer. Ellas continuaban orando, repitiendo que Jesús vendría a tiempo. Era una fe que yo intentaba hacer mía, aunque mi cuerpo ya no respondía. A veces pensaba que quizá Él estaba probando nuestra paciencia, nuestra confianza. El último amanecer que recuerdo fue extraño. El canto de los pájaros sonaba lejano, como si viniera desde un lugar al que yo ya no pertenecía. Marta entró con los ojos hinchados de tanto llorar, pero aún con voz firme me dijo: «Resiste, hermano, Jesús no falla». Yo apenas pude sonreír, sabiendo en mi interior que mis fuerzas se habían agotado. Y entonces el silencio se apoderó de mí. La fiebre se apagó, el dolor se desvaneció y un frío profundo me envolvió. Supe que había cruzado un umbral del que nadie regresa. Mi cuerpo quedó inmóvil, pero mi alma aún escuchaba el eco de un nombre: Jesús. Y ese eco sería la clave del milagro que estaba por suceder. La muerte no es como muchos imaginan. No fue oscuridad absoluta ni un sueño sin recuerdos. Era como estar atrapado en un espacio entre dos mundos, donde el tiempo no tenía sentido y el silencio pesaba más que cualquier sonido. Allí estaba yo, Lázaro, sin poder moverme, sin respirar, pero con la conciencia de que algo me retenía en un lugar desconocido. Podía percibir de algún modo el dolor de mis hermanas. Sus llantos atravesaban las piedras de mi tumba como susurros apagados. Era extraño. Mi cuerpo estaba inmóvil, pero mi espíritu sentía cada lágrima, cada palabra de despedida que ellas pronunciaban frente a la cueva donde mi cuerpo había sido colocado. Me envolvieron en vendas, como dictaba la costumbre. Puedo recordar el olor fuerte de las hierbas con las que intentaron preservar lo que ya se había apagado. Luego escuché el sonido pesado de la piedra rodando para sellar la entrada. Ese estruendo fue como un sello de final, como una sentencia que confirmaba: no volverá. Pasaron los días, no sé cuántos. En ese lugar donde estaba, el tiempo parecía deshacerse. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar que todo había terminado.
Era como si una chispa, una pequeña luz, permaneciera encendida en lo más profundo de mi ser, esperando algo. Del otro lado, en el mundo de los vivos, mi casa estaba llena de gente. Vecinos, amigos y hasta curiosos venían a consolar a Marta y María. Sus voces se mezclaban en un murmullo constante. Muchos decían que si Jesús hubiera estado allí, yo no habría muerto. Otros murmuraban que ya era demasiado tarde, que 4 días en la tumba eran irrefutables. Mis hermanas, sin embargo, no dejaron de esperar. Aunque sus corazones estaban desgarrados, todavía creían en el poder de Jesús. Marta, con su carácter firme, discutía con los visitantes defendiendo la fe. María, más silenciosa, lloraba a mis pies, pero en lo más profundo de su llanto mantenía la esperanza de un milagro. Mientras tanto, yo seguía atrapado en esa frontera invisible. No sentía dolor, pero tampoco paz completa. Era como si todo mi ser aguardara una señal, una voz que pudiera atravesar las tinieblas donde me encontraba. La espera era inquietante, como si una gran revelación estuviera por irrumpir en cualquier momento. Entonces ocurrió algo diferente. En medio de ese silencio percibí un murmullo poderoso, como el eco de pasos que se acercaban. No eran pasos humanos, eran pasos de autoridad. Algo en mi interior se estremeció. La atmósfera cambió. Era como si la misma eternidad contuviera la respiración, esperando lo que estaba a punto de suceder. Del otro lado de la piedra, Jesús había llegado a Betania. Su presencia transformó todo. Marta corrió a su encuentro, reprochándole con dolor. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y él, con calma infinita, respondió: «Tu hermano resucitará». Palabras que atravesaron dimensiones y llegaron hasta donde yo estaba. En ese instante comprendí. La tumba no sería mi final. Algo inmenso estaba por romper las cadenas que me sujetaban. Lo que parecía irreversible estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque aún no entendía cómo, supe que la muerte estaba a punto de perder su poder sobre mí. El aire en Betania estaba cargado de dolor y expectativa. Cuando Jesús llegó, muchos se preguntaban por qué había tardado tanto. Algunos murmuraban que ya no tenía sentido, que después de 4 días en la tumba, nada podía hacerse. Pero yo, desde aquel lugar invisible donde me encontraba, percibí que algo sobrenatural se estaba preparando. María, con el rostro bañado en lágrimas, se postró a los pies del Maestro y dijo con voz quebrada: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, hasta que Jesús mismo comenzó a llorar. Aquellas lágrimas, puras y llenas de compasión, no eran simples lágrimas humanas, eran el reflejo del amor divino. Ese llanto conmovió a todos. Algunos veían en él un corazón que realmente amaba, mientras otros murmuraban: «¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que Lázaro no muriera?». Yo escuchaba aquellas voces como ecos lejanos, ecos de incredulidad que intentaban opacar la fe de los que todavía esperaban. Entonces, la calma se transformó en movimiento. Jesús pidió que lo llevaran a la tumba. Multitudes lo siguieron, con los ojos expectantes. Cuando llegó frente a la cueva sellada por la piedra, un silencio absoluto cayó sobre todos. Cada respiración parecía contenerse, como si el universo entero aguardara el siguiente acto. «Quitad la piedra», ordenó Jesús con voz firme. Marta, sorprendida y temerosa, se apresuró a responder: «Señor, ya hiede, pues es de 4 días». Pero él, con autoridad serena, replicó: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Yo, desde dentro de aquel sepulcro oscuro, sentí cómo la orden repercutía hasta lo más profundo de mi ser. Era como si cada palabra de Jesús abriera grietas en las paredes invisibles que me retenían. Algo estaba a punto de romperse. El sonido de la piedra rodando sacudió mi interior.
Esa barrera que me había aislado de los vivos se movió, y un rayo de luz penetró en la oscuridad. En ese instante, escuché la oración del Maestro. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Entonces sucedió. La voz que ninguna tumba puede contener resonó con poder. Lázaro, ven fuera. No fue un simple llamado, fue un decreto divino que atravesó el velo de la muerte y alcanzó lo más profundo de mi espíritu. De pronto lo imposible ocurrió. Mi corazón latió de nuevo, mis pulmones se llenaron de aire y mis músculos, rígidos por la muerte, cobraron fuerza. Mi cuerpo, envuelto en vendas, comenzó a moverse. Yo estaba vivo, porque la voz del Hijo de Dios me había devuelto a la vida. Aquella cueva oscura se convirtió en el escenario del mayor milagro que Betania había visto. Mientras la multitud miraba con asombro, yo emergía lentamente, atado de pies y manos, cubierto aún con el sudario. El silencio de la muerte se había roto, y la vida había triunfado con un solo mandato: «Lázaro, ven fuera». El momento en que emergí de la tumba fue como un trueno silencioso que estremeció a todos los presentes. El aire estaba cargado de incredulidad y maravilla. Mis pies, aún atados, tropezaban mientras avanzaba hacia la salida. Podía escuchar los gritos, los sollozos y el murmullo de asombro que recorría la multitud como una ola imparable. Los rostros de aquellos que me habían dado por perdido reflejaban una mezcla de terror y júbilo. Algunos retrocedían incrédulos, otros levantaban las manos al cielo y muchos caían de rodillas, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. La muerte había cedido su poder frente a los ojos de todos. Jesús, con una calma que contrastaba con el caos del momento, dio una nueva orden: «Desatadle y dejadle ir». Sus palabras no eran solo para liberar mis vendas físicas, sino para mostrar que la vida que me había sido devuelta no estaba destinada a ser prisionera de ataduras pasadas. Mis hermanas corrieron hacia mí. Marta, con lágrimas de incredulidad, me sostuvo como quien teme que al soltar se desvanezca el milagro. María, temblando, besaba mis manos aún cubiertas de lienzos. Sus abrazos me devolvieron al mundo de los vivos, tanto como la voz del Maestro lo había hecho. La multitud comenzó a gritar. Algunos proclamaban: «Este es verdaderamente el Hijo de Dios». Otros corrían hacia el pueblo para anunciar lo sucedido. Lo que había comenzado como un velorio se transformaba en una celebración incontrolable. Las calles de Betania pronto serían testigos de la noticia más increíble jamás escuchada. Pero no todos reaccionaron con fe. Entre los testigos había fariseos y líderes que observaban con recelo. En sus corazones, en lugar de gratitud, creció la semilla del temor. El milagro era demasiado evidente, demasiado público, y ponía en peligro la autoridad que ellos defendían con tanto celo. Yo, aún confundido, miraba al Maestro. Sus ojos irradiaban una paz imposible de describir. En ese instante comprendí que mi resurrección no era un acto aislado, sino un anticipo de algo mucho más grande. Él no solo había vencido mi muerte, se preparaba para vencer la muerte de toda la humanidad. La multitud se agolpaba a mi alrededor, tocándome, preguntando, llorando. Yo apenas podía responder, pues mi voz estaba quebrada. Pero en mi interior repetía una y otra vez: «Jesús me llamó», y la muerte me soltó. Cada latido era un recordatorio de que había sido devuelto por un propósito. Los niños gritaban mi nombre como si fuera un héroe. Los ancianos se tomaban la cabeza, maravillados de ver con sus propios ojos lo que generaciones habían soñado: el poder de Dios manifestado en plenitud. La noticia de lo ocurrido comenzó a expandirse más rápido que el fuego en hierba seca. Y así,
Entre lágrimas, abrazos y proclamaciones de fe, la tumba vacía de Lázaro se convirtió en un testimonio viviente de que para Jesús no existen imposibles. Aquel día, la esperanza resucitó en Betania, y yo mismo me convertí en el reflejo de que la voz del Maestro es más fuerte que cualquier silencio de la muerte. Los días que siguieron a mi resurrección fueron un torbellino de emociones. Las calles de Betania no hablaban de otra cosa. Los peregrinos que pasaban por la región se detenían solo para verme con sus propios ojos, como si tocarme pudiera confirmar lo imposible. Era como vivir dentro de un milagro que no dejaba de repetirse cada día. Pero junto al asombro también llegaron los peligros. Los líderes religiosos, al escuchar la magnitud del testimonio, comenzaron a reunirse en secreto. Sabían que aquel milagro confirmaba públicamente la autoridad divina de Jesús, y eso amenazaba sus posiciones. Yo, sin quererlo, me convertí en un símbolo incómodo para ellos. Aún así, mi corazón no temía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la voz que me llamó desde el otro lado. Esa voz se convirtió en mi fortaleza. La muerte había sido derrotada en mi propia carne, y ya no existía miedo capaz de paralizarme. Las visitas a mi casa se multiplicaban. Hombres, mujeres y niños venían con preguntas, con lágrimas, con enfermedades y dudas. Muchos simplemente querían escucharme decir cómo había sido estar muerto. Pero lo único que yo podía responder era: Jesús habló y yo volví. Esa frase se convirtió en el testimonio que encendía la fe en quienes me escuchaban. María y Marta, mis hermanas, ya no lloraban de tristeza. Sus rostros reflejaban una fe renovada. Ellas, que habían sentido la desesperación del silencio de la tumba, ahora eran testigos vivientes de que la última palabra no la tiene la muerte, sino aquel que es la vida misma. No obstante, sabía que este milagro apuntaba a algo mayor. Jesús me había devuelto a este mundo, pero Él mismo pronto entregaría su vida y resucitaría de manera gloriosa. Mi regreso era solo una señal, un anticipo de la victoria definitiva que transformaría la historia de la humanidad. Cada vez que caminaba por las calles, la gente me señalaba como el resucitado. Algunos lo hacían con respeto, otros con temor y otros con incredulidad. Yo aceptaba ese nombre no como un título, sino como un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía. Era un testimonio vivo del poder de Dios. A veces, al caer la noche, volvía a pensar en aquellos 4 días en la oscuridad. No podía describirlos con palabras, porque la muerte no tiene un lenguaje que se pueda explicar. Pero lo que sí sé es que ninguna sombra es tan fuerte como la luz que trae el llamado de Jesús. El milagro de mi resurrección no quedó enterrado en Betania. Con el tiempo, la historia se expandió por Judea, Samaria y más allá. Miles de personas encontraron esperanza al escucharla. Y hoy, siglos después, sigue siendo narrada, porque la voz que me levantó sigue resonando en cada corazón que decide creer. Así, comprendí que mi regreso a la vida no era solo para mí, ni siquiera solo para mi familia. Era un mensaje eterno. Jesús tiene poder sobre la muerte, y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, yo seguiré diciendo con toda mi alma: estaba muerto, y por la voz del Maestro, vivo de nuevo. La resurrección de Lázaro no fue simplemente un milagro para una familia dolida, fue una declaración eterna. La vida está en las manos de Jesús. Frente a la tumba cerrada, cuando todo parecía acabado, una sola voz rompió el silencio y reveló que no existe imposible para el Hijo de Dios. Ese día, Betania se convirtió en un altar de esperanza y la muerte quedó desarmada frente al poder de la fe. Este relato sigue vivo porque no se trata solo del pasado. Cada uno de nosotros tiene tumbas en la vida, miedos, dolores, pérdidas y batallas que parecen definitivas. Pero la historia de Lázaro
Nos recuerda que no importa cuán profunda sea la oscuridad, si Jesús habla, todo puede cambiar. El mismo que dijo, Lázaro, ven fuera, sigue hablando hoy, llamando a los corazones a levantarse y vivir. Amigo, amiga, si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla, a suscribirte al canal y dejar tu comentario contándonos desde qué ciudad y país nos acompañas. Queremos que esta red de fe crezca y que juntos sigamos recordando. Cuando la muerte escucha la voz del Maestro, la vida siempre vence.